Derivadas parciales de orden superior utilizando el programa simbólico Derive 6.10. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Dada la función f de xy igual a la cotangente de xy, debemos calcular la segunda derivada de la función con respecto a y, luego con respecto a x, la segunda derivada de la función con respecto a x, luego con respecto a y la segunda derivada de la función con respecto a x. Todas son derivadas parciales. Procedimiento. Vamos y copiamos en primer lugar la función. Recuerden que entonces que el arco tangente se escribe en derive como atan y el ángulo de él es xy. Lo copiamos en la pantalla del derive. Le voy a explicar dos procedimientos. El primero, la forma rutinaria. Seleccionamos, vamos al símbolo de derivada. Primero vamos a derivar con respecto a y. El orden es 1 y simplificamos. Este resultado tenemos que derivarlo ahora con respecto a x. Está seleccionado, derivamos, seleccionamos aquí la variable con respecto a x, orden 1 y simplificamos. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos la segunda derivada parcial de la función dada con respecto a y y luego con respecto a x. De una forma similar, seleccionamos, derivamos, ahora primero es con respecto a x, simplificamos y al resultado lo seleccionamos, derivamos y ahora es con respecto a y. Orden 1. Simplificamos. ¿Qué indica entonces? Que hemos calculado hasta este momento las segundas derivadas, primero con respecto a y y después con respecto a x, las derivadas parciales, y luego calculamos la derivada de la función, primera derivada, y la segunda derivada. Lo que está derivado con respecto a x lo derivamos con respecto a y. Y obtuvimos el resultado. ¿Cuál es la parte C del ejercicio? Debemos calcular la derivada parcial de la función con respecto a x. Vamos al programa. Buscamos la función original. Aquí está. Seleccionamos. Derivamos. Seleccionamos la variable x, pero aquí el orden es 2, debido a que voy a calcular la segunda derivada parcial con respecto a x. Y simplificamos. Observen que de una vez entonces nos da la segunda derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Ok? Existe la segunda forma, un poco más directa, necesita también más práctica. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a ver aquí bien. Necesitamos calcular la segunda derivada de la función, primero con respecto a y, después con respecto a x. Segunda derivada parcial. Voy aquí. Voy a derivar, paréntesis, busco entonces la función, selecciono y recuerden, como hemos dicho anteriormente, que lo bajamos con F3. ¿Con respecto a quién vamos a derivar? Primero, con respecto a y. Vean que aquí cierro porque se ha cumplido la primera orden. Esto indica que es la primera derivada. Pero nos están diciendo que primero derivemos con respecto a y y después con respecto a x. ¿Qué hacemos entonces? De una vez colocamos coma x, cierro acá, abro acá, perdón, y digo que esto lo voy a derivar. Interpretamos este ejercicio. Voy a derivar, lo que está aquí primero es, voy a derivar a la función con respecto a y. Y lo que esté derivado con respecto a y, lo voy a derivar con respecto a x. Le damos de una vez aquí, que lo coloque en la pantalla y lo resuelva. Y obtenemos de una vez obtenemos el resultado. ¿Ok?
¿Cuál es la parte B? La parte B del ejercicio dice que ahora es con respecto a X y después con respecto a Y. Bueno, aprovechamos que aquí tenemos ya copiado y empezamos entonces ahora con respecto a X y luego con respecto a Y. Y le damos que lo coloque en la pantalla y lo resuelva. Observen que ya directamente hemos resuelto entonces la parte A y la parte B del ejercicio. ¿Qué nos queda? La parte C. ¿Qué nos dice la parte C? Que debemos calcular la segunda derivada parcial de la función con respecto a X. Nos vamos al programa. En el programa que lo indica, vamos a borrar esto aquí. Hasta ahora nos están diciendo acá, borramos esto aquí. Y dice, hasta aquí es, derivo la función con respecto a X. Y aquí, como es la segunda derivada, le coloco de orden 2. Y cierro el paréntesis. Vean, voy a derivar a la función f de xy con respecto a x, pero la segunda derivada. Y le digo que lo coloque en la pantalla y lo resuelva. Vean que de una vez nos aparece el resultado. Entonces hay que tener claro, ven, aquí está, segunda derivada con respecto a x, y aquí está, segunda derivada con respecto a x. Ustedes seleccionen el camino que más le convenga, el que más domine.